Baruch Hashem. Bueno, hermanos, estamos leyendo la Parashá Vayachel y Parashá Pekudé. Es un Shabbat que tiene un nombre curioso, ya que el nombre de la Parashá es y congregó o y reunió. Pero paradójicamente varios de los que estamos aquí no nos estamos reuniendo, no nos estamos congregando en el sentido literal del término, en el sentido presencial. Pero el Eterno curiosamente guardó dos santuarios, uno en el espacio y uno en el tiempo. Y a pesar de que el santuario en el espacio puede ser interrumpido, hay un santuario que siempre tenemos, y es así como abre, de hecho, la Parashá. Si ustedes van a Éxodo 35, donde está la Parashá Vayachel, comienza diciendo, Vayachel Moshe el Kol Adad Bene Israel, Vayomer Alechem. Ele Hadebarim Asher Tziva Adonai Laosot Otam. Y Moisés entonces congregó a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado para que ustedes hagan. Luego dice el verso 2, Sheshet Yamim Taaseh Melachá Vayom HaShevi Yigye Lachem Kodesh Shabbat Shabbatom Ladonai Kol Haose Bo Melachá Yumat. Y en 6 días toda tu melajá, tu obra creativa será hecha, pero en el 7º día tendrás un día santo, un Shabbat, Shabbatón, un día de completo reposo consagrado al Señor. Todo aquel que haga en él melajá ha de morir, dice el Eterno a los hijos de Israel. Es curioso, dicen los rabinos, que lo último que el Eterno le dijo a Moshe en el monte Sinaí fue el Shabbat. Si ustedes leen desde Éxodo 25 hasta Éxodo 31, todo el Eterno primero reveló el tabernáculo y por último el Shabbat. Sin embargo, Moisés, al bajar del monte, lo primero que hace es decirles, de hecho, el Shabbat. Es curioso, como que él cambió el orden. Y a pesar de que el tabernáculo, a pesar de que el templo pueda no estar en funcionamiento, el Shabbat sigue siendo el templo en el tiempo. Y es en ese templo, en el tiempo, ese Mishkan, en el tiempo que nos hemos reunido hoy, al menos virtualmente. Estamos pasando una situación atípica, una situación irregular, en donde debido al surgimiento de un pequeño virus que ha empezado a hacer estragos en Europa y en Asia y recién entrado en los países de Latinoamérica, estamos ahora con muchos gobiernos que han limitado la circulación para ganarle la batalla a este virus. Y por esa razón estamos aquí. Y hoy quisiera hablar sobre cómo debe de ser nuestra aproximación a esto, cuál es nuestro deber, qué debemos de hacer, y por eso he titulado a esta enseñanza La Congregación del Mesías, una pandemia y 5 recuerdos del cielo. Así arranca la palabra Vayachel, es la misma raíz de la palabra Kehilá o Cajal, que se ha traducido como asamblea, se ha traducido también como comunidad o congregación. Y nosotros también hemos sido congregados al Mesías. Somos, de hecho, se nos llama una y otra vez en la Biblia, la congregación del Mesías. Esa es la misma palabra que también aparece como iglesia. Y obviamente nos preguntamos cuál debe de ser nuestro actuar. Y he estado meditando, pidiéndole al Eterno que me diera palabra para hablar en este día de Shabbat. También he estado investigando cómo los grandes hombres, tanto en el pueblo judío como en el cuerpo del Mesías, hicieron frente a pandemias que hubieron. Como ustedes saben, han habido muchas pandemias a lo largo de la historia. La peste negra, la tercera pandemia, la peste de Justiniano, han habido muchas. Y de hecho mucho más graves que la que estamos pasando hoy. Y es bueno ir a los grandes de antaño para saber cómo ellos vieron las cosas y también cómo deberíamos de actuar. Yo quisiera decir que hay 5 cosas que esta pandemia nos ha recordado. Todo está en manos del cielo, obviamente. El profeta Ezequiel recibió del Eterno en el capítulo 14 cuando él dijo, si yo mandare plaga a un país, si yo mandare peste a una tierra. Entonces, a pesar de que el Eterno no se goza en el mal de sus criaturas, él permite algunas veces el mal natural, expresado como terremotos, maremotos, plagas.
Y obviamente no voy a entrar hoy en la justificación filosófica de eso, porque otros lo han hecho ya, sino algo muy aplicativo para nuestra vida y cómo tiene que ser nuestro sentir en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera cosa que esta pandemia nos recuerda, que Hashem nos recuerda a través de la pandemia, mejor dicho, es nuestra vulnerabilidad. Nuestra total vulnerabilidad es algo que esto nos recuerda. Cuando el faraón iba a recibir la plaga de las langostas, el Eterno le habló de una manera curiosa. Él le dijo en Éxodo 10, en el verso 3, entonces vinieron Moshe y Aarón a Faraón y le dijeron, el Eterno, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí, yo traeré sobre tu territorio la langosta. Es curioso, el faraón no se estaba humillando delante del Eterno, y el Eterno le ofrece un animalito muy pequeño, la langosta, para humillarlo. Y la langosta sabemos que causó estragos increíbles en la tierra de Egipto. Yo tenía un doctor, un pediatra, yo lo cuento esto en la comunidad, el doctor Tinetti fue mi doctor, mi pediatra durante toda mi infancia, quien me vio de varios problemas respiratorios y otros. Y él me contó a los 17 años, él fue clave en mi conversión, de hecho, y él me contó cómo él se había convertido. Y él me contó que estaba una vez, él creía en Dios, pero en alguna especie de Dios allá en los cielos, que no se mete conmigo, a mí no me importa. No era ateo en el sentido estricto, pero era, digamos, un escéptico normal. Y su esposa era una mujer cristiana. Él odiaba todo lo que tenía que ver con iglesias porque él era un doctor, él era un profesional y no cualquiera, él era el fundador del Centro Pediátrico del Salvador, el instituto de niños más renombrado en aquellos momentos. Y era un excelente doctor con posgrados en España y en México. Y él me contaba, me relató su experiencia cuando en una ocasión estaba en un congreso de médicos. Imaginen un médico rodeado de médicos. Y él estaba en una reunión, en una cena, no recuerdo si era un hotel, pero había mucha gente. Cuando de repente él estaba platicando y por la ventana entró un pequeñito insecto. No se sabe no se sabe qué es. Y el insecto va directamente hacia él y lo pica. Imagínense, un doctor rodeado de médicos ahí. Él se lo sacude y dice, bueno, me picó, no sé qué era. A los 3 minutos él empieza a sentir sudoración, empieza a sentir cosas raras, empieza a sentir calentura, y él le dice a un doctor, ¿crees que andas un antialérgico? Y él le dice, sí, yo creo. ¿Por qué? ¿Te sentís mal? Sí, creo que estoy teniendo una reacción alérgica. Cuando él se levanta para ir con su colega, él cae y no se acuerda más de lo que pasó. Estuvo al borde de la muerte. Lo llevan hospitalizado y estuvo hospitalizado varios días. Estuvo a punto de morir. Y luego él dice que eso fue trascendental en su conversión. Él dice que él sintió la voz de Dios diciéndole, tú puedes ser un médico, tú puedes ser lo que quieras, puedes estar rodeado de médicos. Yo soy el que decido cuándo vive y cuándo muere un hombre. Tú no. Va siendo hora de que te conviertas a mí. Y eso fue, paradójicamente, esa tragedia para él, fue lo que Hashem utilizó para acercarlo. Baruch Hashem, él se convirtió, él se humilló delante del Eterno, no así el faraón. Y cuando vemos todo esto, es increíble ver como un pequeño virus, algo que es ni siquiera algo que está técnicamente vivo, es un pedazo. Yo oí al doctor Miguel Núñez decir que era un poquito no de ADN, sino de RNA, ARN, y necesita una célula para aplazarse, para ponerse en el cuerpo humano. Y este COVID-19 ha hecho que todo el mundo esté detenido. Ya perdí la cuenta de cuántos países tienen esto ya, y esto nos recuerda y es un llamado de la vulnerabilidad del ser humano. El ser humano le gusta mucho jugar a ser Dios. No a ser Dios en el sentido de hacerte un busto y de echarte incienso como algún loco fanático. No, sino en el sentido de pensar que puedes vivir independientemente del Eterno. El profeta
Jeremías dice lo siguiente en el capítulo 10, si van conmigo, creo que es Jeremías 10, no recuerdo muy bien ese verso, pero Jeremías dice algo impactante para mí. No es una gran sorpresa teológica, pero la forma en cómo Jeremías lo expresa me gusta mucho. Creo que era Jeremías 10, capítulo 25, si mal no recuerdo, déjenme ver. Jeremías 10, 23. Y dice, voy a dejar que todos busquen en su Biblia y tengan la Biblia ahí cerca. Jeremías 10, 23 dice, conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino. Pero cómo nos gusta jugar a ser dioses. Y esto nos viene a recordar la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Lo cual me lleva al segundo recuerdo del cielo. Esto es nuestra dependencia y la total supervisión de Hashem. C.S. Lewis dijo, podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero no grita en nuestros dolores. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Muchas veces el Eterno, esto lo dijo C.S. Lewis en el libro El problema del dolor, es fascinante ese libro, como todos los que él hizo, y muchas veces preguntamos por qué Dios permite las cosas, y el mundo algunas veces requiere que el Eterno permita ciertas cosas para hacer lo que Lewis decía, para ser el megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Cuántas personas no habían leído la Biblia en años y ahora lo están haciendo? Espero que no sea solamente por esto, sino que muchas personas se conviertan. Yo he visto videos que me han tocado el corazón de personas en Brescia, en Milán, que al estar completamente en cuarentena, alguien empezó a cantar alabanzas y la gente lo seguía. Pastores que han estado en países tan ateos como España y otros lugares donde el catolicismo hizo mucho daño, y luego la gente se despertó con Dios por toda la Inquisición y todo. Y han habido pastores que la atención que no tenían antes, ahora que están viviendo esto, mágicamente la atención se les da. Y debemos de recordar, hermanos, que todo depende de Hashem y todo está supervisado por Hashem. Todos conocemos el ya famoso verso de Filipenses 4:16, donde él dice, donde Pablo escribió, estando preso, no es que Pablo estuviera bien, como estaba nuestro hermano Edison en la hamaca, no estaba en una hamaca, estaba en una cárcel, esperando comparecer delante de Nerón. Y Pablo escribió estas palabras en Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. Pablo insiste en que no debemos de estar afanados por nada. Si tenemos una ansiedad, un temor, tenemos que dejarla en las manos del Eterno. Como se ha dicho, la presencia de la ansiedad es inevitable, pero la permanencia de la ansiedad puede ser evitada. Y Pablo nos insta a pensar en todo lo digno, todo lo que hay virtud, y dice, en esto pensad, dice un versículo adelante. Si pasamos utilizando las redes sociales y todo solo para ver cuántos muertos, cuántos infectados, qué va a pasar, todo eso, y perdemos de vista la palabra del Eterno, vamos a estarnos enfocando en los gigantes y no en el Dios que prometió la tierra prometida. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Todo tenemos que llevarlo al Eterno. En estos momentos de tribulación, tenemos que descansar en lo que nuestro maestro dijo en Mateo capítulo 10, verso 29 en adelante. Él dijo lo siguiente ahí en Mateo 10, famoso verso de hecho, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Eterno tiene el control y la supervisión a tal grado que puede saber cuántos cabellos tengo yo en mi cabeza. Se me ha venido cayendo un poco el pelo, pero él lleva un conteo diario de cuántos cabellos todavía me quedan en la cabeza. Y así con todos nosotros. Y obviamente el Eterno no dice que ningún pajarillo va a caer, sino que Yeshua dice
que si un pajarillo cae, es debido a que el Eterno así lo supervisó. Entonces, incluso cuando una persona muere, eso no escapa del control del Eterno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, pues tú estás conmigo. Tú estás conmigo cuando me salvas de la muerte e incluso también cuando, si el Mesías no viene pronto, si el Mesías no viene, nos toque partir a la eternidad. El Eterno está con nosotros. El Eterno estará ahí en el momento donde más, a mí no se me ocurre un momento donde alguien necesite más la cercanía y la compañía del Eterno que en el momento de la muerte. Y el rey David dice, aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré, pues tú estás conmigo. Y cuando meditamos en todo lo que nos rodea, en el milagro de estar vivos, también tenemos que confiar que el Eterno nos hará salir de esto. Cada vez que respiramos hay un milagro. Cada vez que nos levantamos, nos vamos a dormir, cerramos nuestros ojos, nos abandonamos en las manos del Eterno. ¿Y qué pasa? Nosotros dejamos completamente de estar conscientes. No se detiene nuestro corazón. Seguimos respirando sin estar conscientes. No estamos pensando en cómo el corazón va a estar bombeando. El Eterno lo hace todo por nosotros. Cada vez que nuestro corazón late hay un milagro. Ustedes saben que un pequeño, si ustedes le preguntan a cualquier médico, un pequeño coágulo, una pequeña agrupación que llegue a nuestro corazón basta para causar una embolia. Un pequeño coágulo de sangre es suficiente. Y cada vez que seguimos vivos, cada segundo, cada minuto, es por la voluntad del Eterno. Entonces tenemos que estar completamente confiados en que Él tiene supervisión de todos nosotros. Claro, eso no quita nuestra responsabilidad. No están en contraposición esas dos cosas. Si yo he hecho todo lo que a mí me corresponde, si yo he cumplido el mandato de cuidar mi cuerpo, si yo no me he expuesto tontamente ante el peligro de manera innecesaria atentando a Dios, bueno, entonces yo he hecho mi parte y puedo confiar en la supervisión del Eterno. Eso es la segunda verdad que aprendemos, la dependencia y la total supervisión que Hashem tiene de nosotros. Y hay algo que también el mundo ha aprendido, y es curioso, porque para nosotros en el mundo de raíces hebreas, lo podemos ver hasta con la boca abierta, cómo el mundo ha entendido algo que les cuesta mucho. Todo el mundo, noten lo que está pasando ahorita, todo el mundo no le cuesta hoy atender a las leyes que ha dado el gobierno, a las leyes que han dado los científicos, a las leyes que han dado los médicos. Nadie ve esas leyes como opresoras, ¿se han fijado? Es más, cuando alguien no los cumple, se enojan. Yo he sido sepultado de mensajes en Facebook que dicen malas palabras, vulgaridades, diciendo cómo es posible que anden todavía en la calle, ahí andan en las playas, quédense en su casa, lávate las manos, no te des la mano, evita contacto, cómo es posible que los chinos hayan comido murciélagos, cómo es posible tal cosa. Y entonces todo el mundo está ahora comprendiendo algo que Baruch Hashem nosotros lo entendimos hace un tiempo. Y esta es la verdad de que la ley, la palabra ley en hebreo, todos sabemos qué significa, ¿verdad? Instrucción. Y la tercera cosa que el Eterno nos recuerda es la instrucción, las leyes son para tu beneficio, es por tu causa, no por causa mía. Si ustedes oí un rabino que estaba diciendo, es curioso que el mundo entero hoy está cumpliendo leyes de la halajá. Por ejemplo, para evitar la fornicación, el pueblo judío ha dado leyes que se llaman leyes de Yihud, donde un hombre no puede estar recluido con mujeres que no sean su hija, su mamá, su esposa, y incluso se prohíbe el contacto físico como abrazos, besos en la mejilla, darle la mano entre un judío ortodoxo y una mujer. Curiosamente, todo el mundo ha aceptado eso, todo el mundo, nadie se queja de eso. Y obviamente aquí no estoy diciendo que la razón por la que el pueblo judío lo hace tiene que ver con la salud. Hay que mantener en cuenta que estoy hablando de una analogía. Lo que estoy diciendo es, si podemos seguir leyes para nuestro beneficio físico, ¿cuánto más deberíamos todos los creyentes de darnos cuenta que todos los mandamientos de Dios es por causa de nuestro beneficio espiritual? Cuando el pueblo judío lo hace es para librarse, para alejarse de la fornicación. La ley de no comer animales impuros, a pesar de que no tiene que ver necesariamente con la salud, sino que era una ley que tenía que ver
con la santificación del pueblo judío, con llamarlos a una dieta diferente, a pesar de que el objetivo primario no era la salud. Podemos ver que el Eterno tenía varios motivos para prohibirlo. Podemos ver que muchas plagas se han originado en Asia. De hecho, la peste bubónica se dice que también se originó en Asia y luego se extendió por Europa. Estoy hablando de la peste negra del año 1347. Se inició en Asia, luego se dirigió a Europa, igual como lo vemos hoy con el COVID-19. Y adivinen qué pasó en la peste negra. Como la mayoría, buena parte de judíos no se moría, no les daba esto, todos empezaron a decir que los judíos habían envenenado los pozos y habían envenenado los ríos. Y obviamente lo que libró al pueblo judío de todo esto era sus leyes alimenticias, sus leyes de pureza, el lavado de manos, el netilat yadayim que el pueblo hacía al levantarse, al ir al baño, antes de comer. Esto fue lo que a la postre ayudó al pueblo a no contaminarse mucho de peste negra. Esto no quiere decir que no hubieran judíos que probablemente murieron por la peste negra, pero comparado con el resto de la población eran muy mínimos. Y todo el mundo empezó a culpar. Es más, no se asusten. Si Israel llega a sacar la vacuna contra el COVID-19, algún loco, lo verán ustedes, que va a echarle la culpa de esto al pueblo judío. Es más, creo que ya hay algunos que lo han insinuado. El pueblo judío está haciendo esto para luego vendernos la vacuna. Qué conveniente que en Israel tenían 2 meses haciendo una vacuna similar contra la bronquitis y hoy lo van a relanzar para esto. Y va a volver a pasar prácticamente lo mismo que hemos visto en otras pestes. Entonces, es bueno recordar que el cielo nos dice algo. Cada vez que el Eterno te dice algo, que no hagas algo o que hagas algo, es por tu bien. No es porque Él estaba aburrido en los cielos y dijo, ¿cómo puedo hacerle la vida infeliz a los humanos? Ya sé, me voy a inventar unos cuantos decenas de leyes. No es por eso. El precepto es luz. La Torá es una lámpara. La palabra del Eterno es lámpara que guía nuestros pasos. Es por nuestra causa. Por eso dice la Biblia, no desprecien mi Torá. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá, dijo el salmista. Y es curioso que hoy el mundo lo está comprendiendo. Después de esto vamos a tener un símil bien bonito para decirle a la gente, ¿sabes cómo es que se puede reconciliar la ley con la libertad? Bueno, las restricciones son para tu bien. Todas las restricciones son para tu bien, no son restricciones que están ahí por molestarte, sino que son algo para tu bien. Y esa es la tercera cosa, la instrucción del Eterno es por nuestra causa, no por causa de Él necesariamente, no es porque Él nos quiso hacer la vida opresora, no es, y hoy está mucho de moda llamarle opresora a todo el mundo que te diga una ley, y el Eterno obviamente no es alguien tirando rayos desde los cielos, sino que es alguien que dice, estas son mis leyes, guardarlas les va a traer beneficio, es lo que dijo el Salmo 19, ¿verdad? Todo judío lo lee. De hecho, en el Sidur de Shabbat, es el primer salmo con el que se arranca la parte de Shaharit luego de las bendiciones matutinas. El rey David dice lo siguiente, la Torá del Eterno, 19:7, la Torá del Eterno es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, alegran el corazón. El temor del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que el derrame de los panales. Tu siervo es además amonestado con ellos, pues en guardarlas hay gran recompensa. Miren lo que dice el salmista, pues en guardarlas hay gran recompensa. En el verso 19, capítulo 11. Claro, algunas veces las recompensas de guardar la Torá no son tan evidentes, y el Eterno lo ha hecho así, porque si fuera manifiestamente evidente que aquel que guarda la Torá tiene más dinero, tiene más bendición, tiene menos problemas, si todo fuera matemáticamente preciso, el mundo guardara los mandamientos por conveniencia, no por amor. Pero nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que aprender que cada una de las leyes de la Torá son una oportunidad para conectar con el cielo. La cuarta cosa que nos recuerda esto, el Eterno nos recuerda,
a través de esta pandemia es nuestra responsabilidad, la característica de ser responsable y cómo podemos impactar a toda una nación. Sé que probablemente habrán leído sobre el paciente 31 de Corea del Sur. Es una mujer que ella fue la que generó, obviamente no quería hacerlo, pero debido a que tomó demasiado ligero el asunto, ella generó el 80% de los contagios en Corea del Sur. Ella era miembro de un grupo, una iglesia, que pensaba que el COVID-19 tenía que ver únicamente con los pecadores. En otras palabras, esta es una plaga que Dios le ha dado a los pecadores. Entonces, nosotros no tenemos nada que temer porque no andamos en pecado. Entonces, la señora, creo que tenía 60 y pico de años, anduvo en centros comerciales, fue 2 veces a la iglesia, de hecho tuvo un accidente de carro. En el accidente de carro el policía le dijo que ella tenía síntomas muy similares al COVID-19 y él le dijo que no se preocupara. 2 semanas después, ella empeoró su salud y fue a hacerse la prueba y tenía eso. Ahora, para el momento ella había infestado a más de 1,200 personas solo en la comunidad donde ella estaba, que era una iglesia muy grande en Corea del Sur. Ahora, esas 1,200 personas habían infectado a otras. Entonces, se ha logrado traquear que el paciente, y ella fue, cuando se fue a hacer la prueba, era la paciente 31. Ahora, luego, los casos empezaron a crecer exponencialmente porque durante todas esas semanas ella lo había transmitido. Y ella originó el 80% de los contagios. Y eso debe hablarnos sobre la responsabilidad que cada uno tiene. Cada uno es responsable de sí mismo y de sus hermanos. La máxima judía, el pueblo judío tiene un dicho: nosotros creemos en los milagros, anticipamos los milagros, pero no nos atenemos a los milagros. En otras palabras, en el judaísmo está prohibido tentar a Dios. No se puede poner a alguien en una situación de peligro para luego decir, bueno, me voy a arriesgar y Dios me tiene que cuidar. Él va a hacer un milagro. Porque dice la Gemara, porque probablemente un milagro no se ha hecho para él por esa actitud temeraria. Y esto hubiera salvado el 80% de los contagios en Corea del Sur si esto se hubiera sabido. En otras palabras, ante el peligro, la actitud balanceada de todo creyente tiene que ser: claro que creo en los milagros, claro que creo que el Eterno nos guarda, pero el justo ve el mal y se aparta, y tenemos que ser responsables, no tenemos que exponernos innecesariamente, porque eso puede luego derivar a que otros sufran por mi causa. De hecho, en 1527, a Martín Lutero, Johann Ness le preguntó su opinión sobre qué debe de hacer un creyente ante una plaga. Y a grandes rasgos, lo que el reformador protestante Lutero escribió se resume en 3 ideas. Lutero, de hecho, estaba viviendo la horrible tercera pandemia del siglo XVI, causada otra vez por la peste bubónica. Y Lutero resumió su consejo en 3 ideas, podríamos decir. No las he agrupado de manera más importante, sino como yo iba viendo esto. La primera: un creyente debe hacer todo lo posible para no exponerse innecesariamente a la peste. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Estamos de acuerdo aquí con Lutero. No se debe pensar que Dios lo hará todo sobrenaturalmente si somos negligentes en el cuidado del cuerpo, dice Lutero. Por eso mismo, por ejemplo, Martín Lutero utilizaba 2 ejemplos. Por eso mismo nos vestimos y comemos. Y no pensamos que el Eterno causará que sobrenaturalmente nuestro estómago sea nutrido sin comida, y tampoco pensamos que vamos a ser sobrenaturalmente guardados del frío o del calor sin vestirnos. Entonces, así como alguien tiene el deber de comer y no decir, bueno, yo creo que Hashem basta, así que si yo no como, no me va a pasar nada, no me voy a morir de hambre, porque el Eterno sobrenaturalmente me va a hacer llegar las vitaminas al cuerpo. El que diga eso, inmediatamente nosotros diríamos, está loco. Pero Lutero hace un ejemplo muy bueno de eso y dice, así como tú comes para cuidar tu cuerpo y no esperas que Dios sobrenaturalmente te nutra porque Él te ha provisto la comida, y así como también te cuidas del calor y del frío vistiéndote, gracias al Eterno que te ha provisto vestimenta, no debes de ser
tan necio para exponerte de manera innecesaria al virus. A su vez, Lutero elogiaba a aquellos que tenían una fe sobrenatural y que estaban tan confiados que se quedaban ahí, en el pueblo donde estaba la plaga. Ahora, él también los exhortaba a que no llevaran eso demasiado lejos para no cometer suicidio, tentando a Dios y causando la muerte a otros. Y él decía, si alguien está lejos ahora de la peste bubónica, que se mantenga lo más lejos posible. Eso era la recomendación que él hacía. También otra cosa que él decía es que un creyente debe ser luz para otros en estos momentos. Incluso la esposa de Lutero abrió su casa como refugio a personas enfermas con la peste bubónica. Incluso cuando ella estaba embarazada del hijo de Lutero, ella abrió este refugio. Y la tercera cosa es que Lutero decía, hay una gran recompensa para aquellos que sirven a otros en momentos de peste. Y ahí él incluía, bueno, nosotros podemos incluir, más bien dicho, a doctores, enfermeros y demás. Él apelaba al Salmo 41 para esa bendición grande que el Eterno le daría a una persona que estuviera cuidando a personas que estaban enfermas de la peste bubónica. Y él utilizaba ese salmo, dichoso el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Eterno lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Eterno lo sustentará sobre el lecho del dolor. Él aplicaba esto, por ejemplo, a las personas que estaban ahí cuidando a los enfermos. Y tú harás que su dolor desaparezca de la cama en su enfermedad. Yo dije, el Eterno, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y él utilizaba ese verso para decir que personas que cuidaban a otros enfermos tendrían una gran recompensa del cielo. Y claro, alguien en el mundo mesiánico puede quizás, no sé, no ver bien que estudiemos lo que Martín Lutero había hecho, debido a que Lutero fue antisemita, escribió un libro, y obviamente que el antisemitismo de Lutero es condenable, es el episodio más negro de la historia de Lutero, y es totalmente execrable el libro que él hizo. Pero no debemos ignorar también que con todos sus errores, con todo lo mal informado que él estaba sobre el judaísmo, con todo lo que él no entendía, el hombre en su contexto fue poderosamente utilizado por el Eterno para al día de hoy traernos la Biblia, porque todo aquel que no habla y no escribe, no habla bien hebreo, fue Martín Lutero el instrumento del Eterno para sacar la Biblia de los conventos y que tú la puedas tener. Entonces, así como Salomón cometió un terrible error cuando él se hizo idólatra y le quemó incienso a Milcom, pero no por eso le quitas lo bueno que Salomón hizo, también tenemos que hacerlo con Lutero, salvando las distancias. Obviamente el reformador no tiene la grandeza de Salomón, pero estoy argumentando aquí por Calva Homer. Si podemos perdonar al hombre más sabio de toda la historia bíblica en su desliz y aún seguir oyendo sus consejos, ¿cuánto más no podríamos hacer eso con un hombre que no escribió un libro de la Biblia, sino que fue un hombre que el Eterno utilizó? Entonces no hay que tener una perspectiva blanco y negro de las personas en virtud de que son culpables o no, porque muchas veces no es tan fácil. No todos son Hitler, no todos son unas personas completamente condenables, sino que son personas que el Mesías redimió, pero recuerden, el contexto de Lutero era un contexto antisemita y todo lo que vivió. Y el Eterno lo utilizó y obviamente luego lo castigó por el antisemitismo que tuvo. Y yo creo que en el caso del libro que él hizo, nos da mucho consejo que es muy bien aplicable para esto. Tenemos la responsabilidad de no exponernos. Por eso yo les hago el llamado que si en su país hacen cualquier tipo de medida, respeten esa medida. Tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos y también orar por todos los que están puestos en eminencia, dice Pablo, a su hijo espiritual Timoteo. De hecho, en mi país, en el caso de El Salvador, el primer caso que se reportó fue de una persona que venía de Italia, y como el presidente había puesto que todas las personas que venían de Italia tenían que ir a una cuarentena, el hombre vino, cambió su itinerario
y no sé si aterrizó en Guatemala o en Honduras, no lo sé, y luego entró ilegalmente al país. Entró por un punto ciego, así le llaman, de las fronteras, por no sé qué monte habrá entrado, y luego él fue el primer caso en El Salvador. Y cuando el presidente lo anunció, aquí no lo podíamos creer. Todo el mundo se quedó, ¿cómo es posible que el presidente está haciendo todo lo posible para que esto no entre y alguien venga y de manera tan irresponsable diga, bueno, yo me voy a meter por el punto ciego de la frontera? ¿Qué tal si a cuántas personas pudo haber contagiado ese hombre? Y es lo que ahora están buscando. Y a mí me llama la atención que es una persona la que puede tener todo ese impacto. Ahora, eso no es solamente a nivel físico, sino también a nivel moral y espiritual. Por eso el libro de la Carta a los Romanos nos dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también por un hombre vino la justificación por Yeshua, el Mesías, el segundo Adán. Bendito sea el nombre del Eterno por ese regalo de salvación. Y vemos ahí cómo Pablo hace ese símil. Por un hombre pasó lo que pasó en el Gan Eden, y luego por un hombre vino la justificación a los demás. Y también nosotros, esto nos tiene que recordar que tenemos la posibilidad de impactar a muchos. Una sola persona puede impactar a 10,000 personas en su influencia, decía John Maxwell. Y no una persona increíblemente popular, no, cualquier persona puede impactarla. Y esto nos ha vuelto a decir, tú puedes hacer una diferencia negativa o positiva en la vida de otro. Y hay una última cosa que quisiera meditar, y es sobre el poder que tiene nuestra oración. El poder de la oración. Este es el momento donde más debemos de orar. Así como Aarón se paró en medio de los vivos y en medio de los muertos, puso Ketoret y se paró y detuvo la plaga. El incienso es algo que la oración es representada por el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso, dijo el salmista. Y hoy es cuando los creyentes tenemos que unirnos. Todos los creyentes, es algo curioso, y ustedes lo investigan, van a ver que cada 100 años, más o menos, no es que va milimétricamente, 1820, 1920, 1700, no es así, pero cada 100 años hay una plaga así. No sé por qué el Eterno lo ha permitido, pero Isaac Newton vivió una plaga en el siglo XIV, Lutero la vivió en el siglo XVI, luego en el siglo XX vivimos lo de la gripe española, y ahí hubo una también epidemia de gripe rusa, yo no la conocía, y he estado viendo que han habido tantas, y lo curioso de esto es que algunas se pueden explicar hoy en día, como por ejemplo cuando surgió una vacuna, por ejemplo la malaria, se encontró la vacuna, el sarampión, pero en torno a las plagas del siglo XIV, siglo XIII, no había algo como antibióticos o algo así. Y lo curioso es que los creyentes se ponían a orar, y así como la plaga había iniciado, de repente desaparecía. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos, orar. Orar porque lo que está en nosotros es el mismo espíritu que resucitó a Yeshua entre los muertos. Hay un gran poder en nuestra oración. Y claro, hay varias maneras de responder a una crisis así. La desesperación es una, pero Pablo nos invita en Filipenses a no responder así, sino a responder de manera calmada. Esa fue la decisión, por ejemplo, que tomó Ken Brandley. Ken Brandley era un médico misionero en Liberia y estaba batallando uno de los virus más crueles, más cruel que este que tenemos, el ébola. La tasa de mortalidad del ébola es del 80%. Se habla hoy que el COVID tiene un porcentaje de 3%, lo cual es muy alto, sigue siendo muchísimo más alto que la gripe normal, pero el ébola es el 80%, o sea, no hay punto de comparación entre el COVID y el ébola. Y este era un médico que estaba en Liberia batallando, sanando gente, estaba ahí con las personas. Y Brandley conocía las consecuencias de la enfermedad. Él había visto decenas de personas con los síntomas, fiebre alta, diarrea, náuseas, y también en el caso del ébola hay muchas
hemorragias. La gente empieza a sangrar tanto adentro como afuera. Y lo peor es que después del paso de los tiempos, él había empezado a sentir los mismos síntomas. Y se hizo el examen, sus colegas le dijeron que le iban a tomar una muestra de sangre y que le estaban analizando. Ahora, el problema es que la prueba del ébola tardaba como 3 días para ser recibida. Y él dice que el día 23 de julio del año 2014 se aisló, se puso en cuarentena en su casa y esperó. Toda su familia estaba en Estados Unidos, estaba al otro lado del océano, en Texas. Y estaba solo, abrió su Biblia mientras estaba esperando los resultados y meditó en un pasaje del libro de Hebreos. Y él vio que en Hebreos 4 había un versículo que saltó rápidamente a su mente, a su corazón. Y yo quisiera que me acompañaran a Hebreos 4, que fue el pasaje que tanto consuelo le trajo a él. En Hebreos 4 él se fijó en 2 versículos. La primera era en Hebreos 4:9, donde se dice, 4:11, bueno, desde el 9 lo voy a leer. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Otras versiones lo traducen como procuremos, pues. Ahora, independientemente lo traduzcamos como procuremos o esforcémonos, Brantley le fue revelado algo. El reposo que el Eterno promete, el reposo, la tranquilidad que el Eterno da, es algo que yo tengo que procurar, es algo que yo tengo que estar esforzándome para alcanzar. No es algo que va a venir mágicamente. El Eterno me ha pedido que yo haga mi parte. Y ese reposo sigue vigente y la manera de alcanzarlo es calmándome, orando, meditando en la Biblia. Y luego captó un segundo versículo. Él decía que captó y subrayó en su diario de oración las palabras confiadamente de ese versículo. Está un poquito más abajo, ¿verdad? El verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente fue lo que él subrayó. Él cerró su diario, comenzó la espera. Y durante 3 días él pasó orando, pasó obviamente pidiéndole al Eterno que no fuera ébola, y los resultados de las pruebas confirmaron lo peor. Dio positivo a ébola. La esposa de Ken, Amber, estaba en una ciudad natal, en Texas, y cuando él la llamó, era un sábado, para comunicarle el diagnóstico. Las palabras de Ken fueron directas al grano. Como todo médico, quizás, él le dijo a su esposa, recibí los resultados, es positivo. Ella comenzó a llorar, conversaron por algunos minutos, pero luego Ken le dijo que estaba cansado y que se iba a dormir, que hablarían después. Amber, su esposa, ahora le tocaba a ella procesar la noticia. Sus padres estaban ahí con ella, lloraron mucho ahí, y después de un rato, Amber les dijo que tenía que salir afuera. Empezó a caminar por los árboles y se sentó en una rama. Ella quería orar, pero tenía dificultad para encontrar las palabras. Así que empezó a utilizar la letra de unos cánticos que ella había aprendido de niña. Y uno de los cánticos decía algo así: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Las palabras animaron su espíritu y así que empezó a cantar otra canción que le encantaba mucho, que decía, te necesito, sí, en lo malo y en lo bueno. Conmigo a morar, oh pronto ven. Sí, Señor, yo te necesito. Bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Amber luego escribía, pensé que mi esposo iba a morir, estaba sufriendo, tenía miedo. Sin embargo, mientras empecé a cantar estos cánticos, pude conectarme con Dios de una manera significativa. Ellos empezaron a orar. De repente algo pasó. Movieron los hilos para que Ken fuera transportado rápidamente a Atlanta. Y el personal que estaba a cargo de él se arriesgó a usar un tratamiento nuevo. No lo habían usado, no lo habían probado antes. Y gracias al Eterno, poco a poco fue mejorando su condición. En pocos días, de hecho, empezó a recuperar sus fuerzas y el mundo entero estaba allí en Texas pendiente de qué pasaba. Y a los pocos días fue dado del hospital sanado de ébola.
fue algo increíble. Ahora, lo más increíble no, ya es muy increíble que se haya sanado de ébola, una enfermedad infinitamente más grande que el COVID. Lo más maravilloso es la capacidad que ellos tuvieron de tener paz, meditando en su palabra. ¿En qué hemos estado meditando? Si estás en Facebook viendo cómo sufren las muertas, que yo no digo que esté mal, yo no digo que esté mal estar informado, yo he visto noticias, es bueno estar informado, pero yo diría que por cada mala noticia que veamos en Facebook, deberíamos de tener 4 predicaciones, 4 lecturas bíblicas, 4 alabanzas cantadas, donde si alimentamos el miedo, obviamente el miedo se alimenta rápido. Lo contrario al miedo es la fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, dijo el maestro. Y hoy este es el momento, como decía Lutero, donde un creyente debe ser luz a otros. En este momento es donde las personas tienen que vernos con una entereza mejor. Y esto es, yo me estuve preguntando, ¿cómo ha sido la cosa en China? Me empecé a preguntar eso. Y decidí buscar qué es lo que ha estado pasando en China últimamente. Y me encontré con una publicación del Washington Times del año 2005, no ahora, estamos hablando de 15 años antes. El Washington Times publicó un artículo, yo les puedo dar el link para que lo lean, de hecho, todavía está en la web, y le llamaba la explosión de creyentes cristianos en China. Cientos y cientos, ya habían millones en China que a pesar de la persecución, a pesar de muchos problemas, estaban convirtiéndose del ateísmo, del budismo y de otras corrientes y se identificaban como nacidos de nuevo. De hecho, el artículo prueba que en China ya, en el 2005, no digamos hoy, en China ya hay más creyentes que los miembros del Partido Comunista. Y imagínate, los miembros del Partido Comunista de China son 70 millones y ya hay más creyentes en Yeshua en China. El artículo, ahora, la pregunta que se hace el artículo es ¿cómo es posible que haya habido tanta gente que ha creído en el cristianismo, dicen ellos? Nosotros podemos decir en el Mesías, no necesariamente identificándolo con una denominación o con una corriente de pensamiento dentro del cuerpo del Mesías, pero la pregunta quedaba, ¿cómo es que han logrado un crecimiento tan brutal? Y esta es la respuesta del artículo. Noten que este artículo no es hecho por un pastor, por un predicador, es un artículo de un diario, del Washington Times. Y les voy a leer lo que dice. Dice, una de las fuerzas impulsoras del crecimiento del cristianismo en China ha sido la asociación que el mundo chino le ha dado al cristianismo con poderes curativos milagrosos, particularmente en las zonas rurales donde faltan los servicios básicos de salud. Y el artículo pone un ejemplo de este poder que había en los misioneros que llegaban a orar y hacían sanidades increíbles. Por ejemplo, hay una joven que le dio un virus que los médicos nunca habían visto. Empezó a desmejorar bastante su salud y llegó a ser puesta en un ventilador. Todo el mundo había perdido la esperanza. Una mujer que recientemente se había convertido al Mesías, entró, oró por ella y la joven se recuperó. Toda la familia, dice el artículo, ahora sigue las enseñanzas de Cristo. Y esto ha pasado una y otra vez en China. Yo me preguntaba, wow, el Eterno estaba haciendo tantos milagros allá y nosotros ni lo sabemos. Por ejemplo, Moreland en su libro Kingdom Triangle dice, describe varios ejemplos de la actividad sobrenatural que el Eterno ha estado haciendo en Asia. Por ejemplo, uno de los milagros más increíbles, por lo menos a mi punto de vista, que relata, es la increíble conversión de 134 familias en China que sucedió en 1996. ¿Cómo sucedió? Bueno, un líder budista de una villa, desesperado por una horrible sequía que haría perder todas las cosechas y causaría una hambruna, este hombre, el líder budista, fue y retó al misionero Lumpu Buanak que estaba en la villa. Lumpu Buanak recibió el siguiente reto. Aquí va a pasar una hambruna increíble. Si no hay una respuesta sobrenatural del Eterno. Ahora, Buda no me ha respondido,
Así que yo te reto a ti. Si puedes hacer que tu Dios haga llover, las 134 familias que estamos aquí, nos vamos a convertir a tu Dios. El misionero Lumpu Buanak dijo, bueno, listo, vamos a orar. Él juntó a los conversos que había hecho en ese momento, entraron en ayuno y empezaron a orar al Eterno. Un día de ayuno, 2 días de ayuno, y ellos clamaban, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y inspirados en la historia de Elías, cuyo Dios había hecho llover fuego del cielo, seguían clamando, ¿dónde está el Dios de Elías? Respóndenos. Al 4.º día, una lluvia comenzó a caer salvando la cosecha y las 134 familias se convirtieron. Y todo eso, todo el mundo en China ahora relaciona muchísimo el poder de la oración que hay en todos los miembros del cuerpo del Mesías en China. Yo me quedé, wow, eso es maravilloso, ahora se entiende. Claro, una persona occidental como nosotros que ha acaparado o se ha envenenado con demasiado escepticismo, más del que queramos aceptar, probablemente puede ver esto con escepticismo. En China, para nada. Ellos han visto una cantidad de milagros que piensan que eso es lo normal y están teniendo unas conversiones radicales. Imagínense, 134 familias convertidas por alguien que retó al Dios judeo-cristiano para hacer llover y salvar de una sequía. ¿Cómo ha sido la respuesta del cuerpo del Mesías en China ahora? Ya no en el 2005 ni en 1996. ¿Qué dicen sobre esta pandemia? Veamos lo que nos dice el pastor principal de Wuhan, Juan Lei. Él es el pastor de una iglesia que se llama RFCC. Y él dice lo siguiente. Esto es de una persona que estuvo en Wuhan. De hecho, muchas personas empezaron a huir de Wuhan. Él se quedó, haciendo aquello que había dicho Lutero, aquel que con una fe inmensa decida no huir de una plaga, sino quedarse para ministrar, ese hombre recibirá una gran recompensa. Él se quedó. Y oigan lo que dice, lo cito, la neumonía de Wuhan, oficialmente conocida como COVID-19, es un desastre rara vez visto en la historia humana. Todo presenta una oportunidad para glorificar a Dios. Imagínense. En respuesta al brote, la iglesia de Juan Lei, detuvo su servicio y lo cambió a adoración en línea. Tienen 550 miembros. Se dividen en 54 grupos pequeños y más de 30 grupos pequeños se reúnen en línea durante 1 o 2 horas. El grupo empezó, esto a mí me impactó, el grupo empezó a recibir persecución del Partido Comunista de China. Y de hecho, ellos llamaron, noten esto, la iglesia de él llamó a un ayuno a nivel nacional, realizado el 3, el 4, y el 3 y el 5 de febrero. Ahora, las autoridades locales, como ustedes saben, China, a pesar de que ya es la nación más capitalista del mundo en la economía, todavía sigue siendo comunista, no en la economía, porque ya se hubiera muerto de hambre como todas las naciones que han emprendido la locura socialista, pero ellos siguen siendo comunistas en la política, pero son capitalistas en la economía, muy conveniente. Ahora, ellos empezaron a tener problemas con las autoridades, quienes empezaron a prohibirles todo esto. Ahora, debido a lo que ha pasado, las acciones de la iglesia han empezado a ser reconocidas incluso por el gobierno. Incluso un oficial de la policía, del gobierno comunista, les dijo que es necesario que ellos estén orando por la ciudad. Cito otra vez al pastor, si los cristianos, aquí podemos incluir todo el cuerpo del Mesías, tienen más miedo a la muerte que el mundo durante un desastre, entonces todo lo que decimos es en vano. Dios quiere que superemos las dificultades a través de él. Esta epidemia nos brinda la oportunidad de hacer una introspección en nuestra fe, reflexionar sobre nosotros mismos, fortalecer nuestra vida espiritual y depender de Dios. Y eso creo que el hermano es un héroe, yo lo considero un héroe. Él se quedó ahí, se quedó sirviendo. Es curioso, yo me preguntaba, ¿cuántos se habrán infectado de la iglesia de él?
Es una iglesia de 550 personas. Oigan esto, 2 personas, solo 2 personas se infectaron y los 2 se recuperaron. Bendito sea el nombre eterno. Uno ni siquiera tuvo que ser llevado a un hospital. Ellos estaban ahí orando. Es más, miren lo que ellos hicieron. Todos los días, 10 personas de esta comunidad iban con mascarillas, con guantes, a dejar todo tipo de cosas a las personas que estaban sufriendo en China. Llevaban comida, llevaban cosas para beber, medicinas, mascarillas, alcohol, gel, todos los días salían 10 personas como que eran médicos, pero no eran médicos, eran creyentes, y ellos iban a mitigar, a aliviar el dolor, le predicaban, y adivinen qué, empezaron a orar por personas, y muchas personas milagrosamente se empezaban a sanar. Lo que el Partido Comunista no podía hacer, lo que la ciencia no podía hacer, estas personas al invocar al Dios de Israel lo estaban haciendo. Y podemos decir juntamente con Jacobo, la oración eficaz del justo puede mucho. Si estos ejemplos no nos hacen pensar del increíble poder que la oración tiene, si no pensamos en lo que aprendió Bentley en su aventura horrible con el ébola, el crecimiento del Mesías en China, la oración reportada por el Washington Times y todo lo que ha pasado el pastor de Wuhan, deberíamos de considerar seriamente que quizás nuestra fe es digna de conmiseración. Quizás los ateos puedan tener más fe en el ateísmo que lo que tienen varios creyentes. Y obviamente la fe, como repito, no quita la responsabilidad, por eso lo dejé también como una de las cosas que nos recuerda esta pandemia, la responsabilidad. Somos responsables, somos vulnerables, dependemos del Eterno, la instrucción es por nuestro beneficio y hay un gran poder en nuestra oración. Esas 5 cosas son las que tienen que estar en nuestro corazón, darnos paz, y a pesar de que estemos en valle de sombra de muerte, el Eterno está con nosotros en cada uno de nuestros países. Quisiera que ahí donde usted está pudiera cerrar los ojos y que pudiéramos unirnos en oración por todos nuestros países y por todo el mundo. Padre, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros siempre como poderoso gigante. Y hoy estamos aquí reunidos, por lo menos virtualmente, para pedirte misericordia. Te pedimos misericordia por cada uno de nuestros países. Esta plaga ha sido permitida por ti. Nada escapa de tu control. Sabe hoy y llévalo a tu corazón que el Eterno es Dios en los cielos y en la tierra, no hay nadie más. Sabemos que tú eres el que ha permitido esto, pero también sabemos lo que dijo tu siervo Job, el Eterno ha hecho la llaga y él la sanará. Tú has hecho la llaga y tú la sanarás, Padre. Te pedimos que la plaga no venga a tu heredad. Guarda a todos los miembros del cuerpo del Mesías en los países que están aquí. Te pedimos por todo el mundo. Te pedimos por China, donde empezó esta epidemia. Te pedimos para que les reveles a todos, a creyentes y a no creyentes, tu Torah. Que les reveles las leyes alimenticias, que esto sirva como una oportunidad para evaluar, para hacer una introspección. Te damos muchas gracias por esos grandes hombres que no se han quedado en sus casas, sino que nos han dado un ejemplo increíble, que han arriesgado sus vidas. Hay muchas personas que han sido encarcelados solo por tener una Biblia en un gobierno comunista. Te pedimos que lo sigas usando, que ese despliegue milagroso de poder que has dado en China siga pasando y que se extienda por toda esa región. Gracias, Señor. Te pido por Italia, te pido por la región de Lombardía, Padre. Te pido por Milán, por Brescia, por Bérgamo, por todas las 20 regiones de Italia. Te pido porque están siendo golpeadas mucho. Te pido para que tengas misericordia de ellos, para que los sanes. Es una nación que ha tenido idolatría en el pasado, pero es una nación que también se ha caracterizado por ayudar a otros, por hacer actos de bondad. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos. Haz que la plaga se detenga, que la plaga se detenga en el nombre de tu Hijo Yeshua. Que no llegue que el cuerpo del Mesías no tenga bajas, Padre. Que puedas hacer una diferencia entre los que te conocen y los que no te conocen, y así como la plaga de los primogénitos no llegó a tu pueblo Israel, que tú también puedas hacer esa diferenciación.
Te pedimos por Estados Unidos. Te pedimos por la región del norte, que ha sido catalogada como la potencia económica más grande de este mundo. Te pedimos por su presidente, por el presidente Donald Trump, un amigo de tu pueblo Israel. Un amigo de tu pueblo Israel, y a pesar que ha sido controversial en muchas ocasiones, ha sido un hombre que ha tomado muchas medidas en virtud de tu pueblo. Te pedimos que le des sabiduría, que ya no sé, que hubo un momento en donde él actuó de manera muy leve ante esto, que puedas darle sabiduría ahora y que no vaya a caer la economía estadounidense. Te pedimos por la economía, te pedimos por nuestros hermanos que están allá. Te pedimos para que lo bendigas, para que puedas estar con él, para que puedas calmar la plaga. Destruye esta plaga, Padre. En el nombre de Yeshua, haz que retroceda, y así como Aarón se paró con el Ketoret, nosotros nos unimos y oramos y queremos ver el cumplimiento de lo que sigue en el versículo, y la plaga fue detenida. La plaga fue detenida. La plaga fue detenida. Que la plaga se detenga. Te pedimos por tu pueblo Israel, te pedimos por el primer ministro Benjamín Netanyahu, por el presidente Reuven Rivlin. Te pedimos para que le dé sabiduría. Te pedimos por nuestro hermano Ketriel, que está allá. Te pedimos para que lo guardes de todo mal. Te pedimos por nuestro hermano Boaz Michael, quien está en el corazón de Jerusalén. Guárdalos a ellos, a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus nietos. Guárdalas de todo mal. Te pedimos, Padre, por toda América Latina. Te pedimos por cada uno de los gobiernos, por cada uno de los pueblos de América Latina. Te pedimos por Argentina, te pedimos por su presidente, señor Alberto Fernández, para que tú le des sabiduría, dale sabiduría y que pueda hacer lo necesario para proteger a su población. Te pedimos por Bolivia, por el presidente Jenín Áñez, para que tú la bendigas y que también pueda a hacer grandes cosas en su nación. Te pedimos por Jair Bolsonaro y por nuestros hermanos en Brasil, un país que también ha visto un gran despertar espiritual en los últimos años. Te pedimos para que lo bendigas, para que siga siendo un amigo de Israel, para que siga siendo una persona que quiere imponer justicia. Dale sabiduría, aléjalo de la soberbia, revístelo de humildad, y que Jair Bolsonaro y Brasil puedan salir adelante de esto. Le pedimos por Chile. Chile te necesita mucho, Padre. Han habido muchas cosas malas en Chile. Te pedimos para que tú tengas misericordia del pueblo chileno. Te pedimos por su presidente, el presidente Sebastián Piñera, y estamos intercediendo por ellos. Bendícelos, guárdalos de todo mal, haz que se conviertan hacia ti. Haz que las manifestaciones de feminismo radical, que es algo que viene de las tinieblas, sean completamente menguadas en esa ciudad. Que ya no haya locura, que ya no haya toda esa vulgaridad que ha pasado en Chile. Te pedimos para que los guardes. Te pido, Padre, por la nación de Colombia, una nación a la cual llevo en mi corazón. Te pido por el presidente Duque, para que le dé sabiduría. Te pido por todos mis hermanos que están allá. Te pido por la capital, Bogotá, para que bendigas a todo el cuerpo del Mesías allá. Bendice al pastor Raúl Rubio, a nuestros hermanos de Yovel, bendice a la Fuerza Armada, bendice a la policía, bendice a todos los doctores, a los médicos, a los héroes de bata blanca que están allá. Te pedimos también por Medellín, te pido también por Valledupar, por Barranquilla, por Cartagena, por todas las ciudades, por Santander, por Pasto. Te pido por todas las ciudades de Colombia, para que tú les des sabiduría, para que refuerces el sistema inmunológico de toda la población, Padre. Haz que esta plaga desaparezca prontamente. Ayuda al presidente Duque, Padre. Ayúdalo, dale sabiduría, conocimiento, inteligencia para saber qué hacer. Te pedimos por cada uno de mis hermanos que está aquí, para que la plaga no llegue a sus casas. Te pedimos, Padre, para que bendigas a Colombia, una nación que te necesita, pero una nación que te ha alabado mucho. Te pedimos por Costa Rica, por Cuba. Te pido, Padre, por Ecuador, por todos sus presidentes. Te pido por el presidente también de El Salvador, Nayib Bukele. Te pido por mi nación, por El Salvador. Te pido para que le sigas dando sabiduría a lo que él ha hecho. Él ha hecho un excelente trabajo. Te pido que lo sigas bendiciendo, que lo alejes de la soberbia, que lo revistas de humildad,
que sea alguien que gobierne bien para los que votaron y no votaron por él. Te pido que detengas la plaga en nuestra edad. Te pedimos momentos de paz para nuestra vida a pesar de la tormenta. Te pido por el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Gimatei, y también te pido para que en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, Nicaragua, no haya ninguna tragedia, que esto pueda detenerse pronto. Te pedimos por Haití, te pedimos por Belice, te pedimos por República Dominicana, una isla que ha adorado tu nombre como pocas naciones. El país que tiene la Biblia en su bandera. Te pido, Padre, por República Dominicana. Ten misericordia de ellos. Te pido para que dé sabiduría a su presidente también, para que los guardes de todo mal. Te pedimos por nuestro hermano Eddie, que está en Miami. Te pedimos que lo guardes de todo mal. Te pedimos por nuestro hermano Angels, por nuestra hermana Glodis, por nuestro hermano Martín, por todos los que están allá. Te pedimos por la familia, nuestro hermano Eddie. Te pedimos por todos, Señor. Por todos los creyentes de República Dominicana, bendícelos, dales gracia. Te pedimos también por México, te pedimos para que le dé sabiduría al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dale sabiduría, Padre, para saber qué hacer, haz que tome las medidas acertadas y que esto pueda ser detenido prontamente. Te pedimos por Panamá, pido también por Paraguay, por Uruguay, por Perú. Te pido por Uruguay, por el señor Luis Lacalle Pou, que ha registrado mucho brote de esto. Te pedimos, Padre, te pedimos para que tú acompañes a la nación uruguaya y que prontamente esta plaga se detenga. Te pido por Venezuela, Padre, una nación que ha sido golpeada, por la brujería, por el comunismo, por el ateísmo, por los enemigos de Israel. Te pido para que no añadas una tragedia más, Padre. Ten misericordia de Venezuela. Ten misericordia de esa gente tan bella de Venezuela. Te pido por ellos, Padre. Te pido por el presidente del Congreso y presidente encargado del país, el señor Juan Guaidó, para que tú le des sabiduría y para que le des la capacidad de prontamente hacer cesar la usurpación y que nada vaya a golpear a este país. Gracias, Señor. Te pido por toda América Latina para que podamos resistir esto, para que pueda prontamente ser solo un recuerdo y que podamos decir, hasta aquí nos ayudó el Eterno. Gracias, Padre, te alabamos. En todo esto a ti sea la gloria, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos eres alabado. Y quiero cerrar haciendo eco de las palabras de Judas, quien dijo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén.